especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que hay de interés general. Y para la muestra, lo que vamos a ver hoy, varios temas, y vamos a empezar con el escándalo. Vamos a recordar el escándalo que se generó cuando el presidente Gustavo Petro habló de inversión forzosa, de tomar parte de los ahorros de los colombianos en el sistema financiero y hacer con ellos algo que se espera siempre, y es reactivar la economía cuando ésta se encuentra mal. Entonces eso generó, por supuesto, todo tipo de malestares y la pugnacidad propia de la polarización en este país. Bueno, lo bueno es que, como se ven estas imágenes, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, se reunió con los banqueros, la Asobancaria, que es la asociación de los bancos y de los expertos en finanzas del país. Y allí estuvieron hablando sobre, a ver, ¿cuál es la alternativa? Pues si no es inversión forzosa, entonces ¿qué es? Y se llegó a la conclusión de que podría ser un pacto por el crédito. Un pacto que implica de todas maneras que se tome parte de los dineros que hay ahorrados en los bancos, pero obviamente con unas condiciones muy especiales y una vigilancia muy especial. Entonces, esta fue una reunión absolutamente importante porque se logró, como lo va a decir ahorita Jonathan Malagón, el presidente de Asobancaria, se logró que se pudiera realmente concertar. Es posible, más allá de intereses políticos, se puede concertar. Veamos precisamente a Jonathan Malagón, el presidente de Asobancaria, hablando primero del acuerdo que se llega entre los banqueros y el gobierno del presidente Gustavo Petro. El sistema financiero colombiano celebra el acuerdo al que llegamos el día de hoy con el gobierno nacional. No es un acuerdo espontáneo, no se da de la nada, de manera vegetativa, es producto de mucho trabajo. Hemos contabilizado 19 sesiones previas a la de hoy, en las cuales pudimos afinar los instrumentos, los números, la metodología, en un diálogo permanente, constructivo, que rinde sus frutos, pudiéndole comunicar estas buenas noticias al país. Un diálogo productivo, eso es lo más importante. Bueno, y entonces dice Jonathan Malagón, el presidente de Asobancaria, que tiene 3 mensajes para que, a propósito de esta decisión, de este acuerdo, pues lo tengan muy en claro diferentes sectores. El primer mensaje para los sectores estratégicos. Primero es un mensaje para los sectores estratégicos, para los sectores que el gobierno ha definido como la punta de lanza de la reactivación económica. Son sectores que solían recibir en periodos como de 18 meses, para hacerlo comparable, cerca de 195 billones de pesos de crédito. Ahora van a recibir 250 billones de pesos de crédito. Quiere decir que se va a incrementar en 55 billones el desembolso para estos sectores, lo cual es un crecimiento del orden del 28%, un crecimiento real con una inflación que va bajando, que es muy importante, que es material, que no tiene precedente. Entonces, el primero es un mensaje para los sectores estratégicos que van a encontrar de parte del sistema financiero colombiano y de la mano del gobierno nacional muchos más recursos y más fondos prestables para el desarrollo de su actividad, para que, insisto, se conviertan en la punta de lanza de la recuperación de la economía colombiana y consoliden ese proceso que ya estamos viendo en los resultados del Producto Interno Bruto. El segundo mensaje es para los ahorradores y los inversionistas. El segundo es un mensaje para los inversionistas y para los ahorradores. Tal como lo menciona el presidente, esto sustituye esa idea que se estuvo discutiendo también de las inversiones forzosas. Los ahorros de los colombianos nunca estuvieron en riesgo, pero no lo están bajo ninguna circunstancia. Y algo que es importante es que, aunque utilizaremos todos los instrumentos de planificación, instrumentos financieros públicos y privados, van a ser recursos que se van a otorgar bajo lógicas de mercado, siempre con el incentivo del fomento, pero con lógicas de mercado. Eso quiere decir que desde el punto de vista de los inversionistas y desde el punto de vista de los ahorradores es un mensaje positivo, un mensaje de confianza que debe despejar las dudas que algunos han tejido alrededor de esta conversación.
Y el tercero, el mensaje para todos los colombianos. Y lo tercero es un mensaje para los colombianos, para todos los colombianos, y es el fruto de los acuerdos, el fruto de las conversaciones. Las conversaciones no son un propósito en sí mismo, y hablar del diálogo no es una entelequia. Hoy podemos ver un resultado material. Es tan bueno eso de que el diálogo no es una entelequia, como algunos creen, no. Se pueden materializar los resultados, aquí por ejemplo con platica y producción, inversión, reactivación económica. Bueno, y a propósito de eso, por supuesto, el presidente de la República, Gustavo Petro, muy satisfecho. Aquí están sus impresiones. Lo que hemos hecho aquí es que se invierta un poco más en los sectores que más puestos de trabajo y más riqueza pueden representar para el conjunto de la sociedad. Y voy a mencionar algunas cifras para mayor entendimiento de lo que aquí se ha logrado. Por ejemplo, en vivienda, al que agregamos mejoramiento de vivienda en barrios populares, se había entregado en los últimos 18 meses 31,8 billones de pesos en todo el sistema financiero de Colombia. En los próximos 18 meses se van a entregar 40,6 billones. En manufactura, transición energética, poner paneles solares, fortalecer la industria colombiana, la industria de exportación y la manufactura, que es fundamentalmente hoy de empresarias mujeres, se habían entregado en los últimos 18 meses 128 billones de pesos. Ahora vamos a saltar, y es el crecimiento más grande, a 163,4 billones de pesos. En el sector agropecuario, que es donde más éxito hemos tenido en crecimiento económico, hasta los últimos 18 meses se habían invertido 26,1 billones de pesos en créditos. Ahora vamos a incrementar a 32,1 billones de pesos. ¿Quiénes hacen esos créditos? La banca privada y la banca pública. En turismo, que es uno de los sectores que más está creciendo en Colombia, en los últimos 18 meses se había entregado en crédito por el sistema financiero colombiano 6,8 billones, ahora vamos a entregar 8,4 billones de pesos. Es un salto en estos sectores que hace que estos sectores puedan crecer más rápido. Bueno, maravilloso. Proceso de concertación en vez de confrontación, con resultados que pueden ser muy positivos para el crecimiento económico y el desarrollo humano y social del país. Corte para mensajes, ya regresamos. Contraloría Distrital de Medellín. Control fiscal moderno, técnico y oportuno. Saltemos a otro tema que también genera polémica política, como pasa aquí en este país polarizado. Se trata del proyecto de ley de jurisdicción agraria. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, presenta este proyecto de ley con esta relevancia. Esta ley hace justicia con el campesinado colombiano y con la gente que vive en el campo de este país, más de 10 o 12 millones de compatriotas, porque vamos a tener por primera vez en tantos años de conflicto, parece mentira, jueces agrarios que resuelvan el conflicto o los conflictos que históricamente han existido por la tenencia, la posesión y la propiedad de la tierra en nuestro país. Por eso ya se había aprobado el acto legislativo, como lo señalaba el acuerdo de paz. Ya se había aprobado la ley estatutaria que fijó ya la estructura de lo que serán los tribunales agrarios y los jueces agrarios, y esta ley lo que fija ahora es el procedimiento, es como el Código de Procedimiento Agrario, que toma muchos de las medidas del Código General del Proceso en Colombia para garantizar que los jueces que lleguen el año entrante
con independencia, con autonomía, a resolver conflictos de muchos años, tengan un procedimiento establecido para cumplir con sus funciones y hacer justicia en el campo colombiano. Una justicia especializada agraria necesitábamos en Colombia hace tiempo y hoy se hace posible abrir ese debate, el último tramo, después de acto legislativo y estatutaria, de la ley ordinaria. Recoge muchas de las inquietudes de las distintas bancadas frente a este tema. Yo creo que esta ley puede ser, además, uno de los puntos principales del acuerdo nacional del cual hemos estado hablando con las distintas bancadas. No obstante la importancia que le da el ministro del Interior con estas explicaciones, la oposición política, especialmente encarnada en el Partido Centro Democrático, pues tiene ya su visión contraria. Por ejemplo, la senadora Paloma Valencia dice que esto puede llevar a la expropiación express, que va a alejar a los inversionistas. En fin, Paloma Valencia. El gobierno acaba de erradicar su proyecto más grave en lo que se refiere a la propiedad de la tierra y al desarrollo agropecuario de Colombia. Porque con este proyecto se acaba la inversión en el campo colombiano. Todos los que estén invirtiendo hoy van a sentir pánico. Porque el proyecto, primero, legaliza la invasión. Si usted tiene un invasor y el invasor tiene algún cultivo de pancoger, ya nadie, ni siquiera un juez, lo va a poder sacar de la tierra. Segundo, crean una especie de expropiación vía la propia jurisdicción. Porque dentro de los fines está la justicia y la equidad en la tenencia de la tierra. Y lo quieren extender a todos los negocios que tienen que ver con el agro. Es decir, si un supermercado le compra a los campesinos, va a quedar sujeto a la jurisdicción agraria. La siguiente pregunta que usted se hará es, ¿y qué dicen las normas de la jurisdicción agraria? Sorpresa, nadie lo sabe. Hay que esperar a que nos manden el código, que debe ser más venenoso que el cianuro, para que nos enteremos de qué se trata. Bueno, en todo caso, ante posiciones como esta de la senadora Paloma Valencia, el ministro del Interior dice, por favor, primero estudien el proyecto, léanlo detenidamente. Cuando ya lo lean, ahí sí hagan su planteamiento. Por ahora, no generen más terrorismo mediático. El ministro del Interior. Mire, yo le voy a pedir a los congresistas que se lean primero el proyecto. La verdad, los que se lo han leído lo han entendido. Seguir hablando de expropiación y de expropiación express cuando precisamente lo que hace un juez es resolver los conflictos de la tierra, los que hay presentes hoy, no tiene nada que ver esta ley con la expropiación, entre otras cosas porque siempre mencionaban que lo que se buscaba, entre comillas, supuestamente con la expropiación express era saltarse la instancia judicial. Y aquí lo que estamos es señalando que toda decisión sobre la tierra será tomada por un juez agrario con segunda instancia en tribunal. Luego, hablar de expropiaciones, pues realmente yo pediría a todos quienes quieran participar en el debate, el gobierno está abierto al debate con transparencia, a buscar consenso, seguramente hay vacíos, pero hagámoslo con seriedad y con responsabilidad frente al país y no pretendiendo generar terrorismo mediático que no le sirve a nadie. Y que pensemos un poco en los campesinos de Colombia y en la implementación del acuerdo de paz. Es lamentablemente lo que ocurre tanto en este país, está polarizado, y es que todo lo que puede tener un propósito, pues pongámoslo en duda, muy importante, pensando en el interés general. Primero se pasa por el tamiz político y entonces se genera la desinformación y entonces termina la gente aterrorizada, como lo dice el ministro del Interior, porque se vuelve víctima del terrorismo mediático. Vamos a ver qué pasa, pues. Hay que estudiar. Acá un corte para mensaje, ya regresamos. Bueno, ya habíamos dicho en programas pasados que esta legislatura tiene para el gobierno nacional una importancia muy especial en torno a temas como ese que ya acabamos de mencionar, ¿cierto? El de la ley de la jurisdicción agraria.
que tiene mucho que ver con la reforma agraria, que tiene que ver mucho con el pensamiento del presidente Gustavo Petro, que es un pensamiento progresista, muy liberal, de lograr que la tierra sea repartida equitativamente para lograr con ello que haya mayor equidad y mayor justicia social. El otro, el proyecto de ley de reforma laboral y, por supuesto, el proyecto de ley de reforma a la salud. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, nos hace aquí un adelanto sobre cuándo se va a radicar ese proyecto de ley. Bueno, cómo va en las conversaciones que él ha venido haciendo con los diferentes sectores, por supuesto, empezando por las bancadas del Congreso, todas las bancadas del Congreso de la República. Juan Fernando Cristo. Queremos escuchar a todos los sectores involucrados. Esta semana el ministro de Salud y el ministro del Interior tienen reuniones con asociaciones de pacientes, con gremios de las asociaciones de clínicas y hospitales públicos del país, con alcaldes del país, que nos interesa mucho escuchar la opinión de los alcaldes sobre la reforma a la salud, y una vez terminen, seguramente alcanzaremos a recoger las últimas inquietudes para radicarla antes de terminar esta semana. Bueno, esperemos pues a ver cómo va esto, cambiemos de tema. Bueno, no nos salimos de lo político, no nos salimos de lo que piensan unos sectores del otro. Y esto tiene que ver con algo que al parecer ya está demostrado y es relacionado con corrupción. 12 millones de pesos perdidos, 12 billones de los OCAD Paz desaparecidos. Esta plática estaba destinada a transformar la realidad de muchos de los municipios PEDET, que son esos que se crearon después del acuerdo de paz con las FARC y que busca que haya desarrollo, haya proyectos productivos allá en estos municipios. Pues imagine que esos 12 billones de pesos, según se ha hecho la denuncia, estaban destinados a 273 municipios afectados por el conflicto armado colombiano. Esos 12 billones de pesos hacen parte de 6.631 proyectos en ejecución de 19.923 proyectos que están por ejecutarse. Entonces, es un tremendo escándalo que se hayan perdido estos dineros, 12 billones de pesos, supuestamente perdidos durante el gobierno del expresidente Iván Duque Márquez, en el periodo 2020-2022. Sobre esto, alarmadísimo, por supuesto, habla el diputado de Antioquia, Manuel García. ¿Cómo no recordar cuando uribistas connotados dijeron en el gobierno de Iván Duque que iban a hacer trizas el acuerdo de paz? Pues hoy vemos que fue una realidad y que no solamente hicieron trizas el acuerdo de paz, sino que se robaron los recursos de la paz. Hoy el director nacional de Planación ha hecho una denuncia gravísima frente al hurto de más de 12 billones de pesos destinados a las regiones más vulnerables de Colombia para la implementación del acuerdo de paz, para poder desarrollar todas esas grandes obras de infraestructura que los territorios de la Colombia profunda necesitaban. Pues se los robaron. Y aquí esperamos que los órganos de control, la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría intervengan y le digan al país quiénes fueron y cómo hicieron para robarse estos recursos y por qué hasta ahora en el gobierno del cambio, en el gobierno de Gustavo Petro, se conoce esta vergüenza para Colombia. Sobre ese tema conversamos en Clickracia. Recuerden que es el espacio periodístico y de opinión que yo también dirijo de 9 a 12 del día, todos los días, de lunes a viernes, en elcanal.co y en Ultrahit. Tuvimos invitado al diputado Walter Salas, porque él también se ha pronunciado sobre este tema. Y pues nos habló algo interesante sobre la corrupción y cuándo acabaremos con este cáncer, con este flagelo, que no ha acabado con el país, porque el país es demasiado rico o muy resiliente. Walter Salas. Pues es muy claro que si esta plata no aparece, es porque muy probablemente se la robaron, ¿cierto? Eso es evidente y nosotros sabemos cómo funciona
el Estado. Obviamente uno tiene que ser muy medido en las palabras porque conocemos el tema jurídico y en efecto muy probablemente pese a que hay unas revelaciones publicadas por la Presidencia de la República y en ocasiones también publicadas por la Contraloría General de la República, pues en este momento son muy pocos los responsables. Entonces no podemos salir a decir que es que se la robó fulano de tal, porque sería un señalamiento directo de la cual pues no tenemos en este momento pruebas, pero estamos haciendo las alertas, estamos haciendo las alarmas, pero ya se han destapado escándalos en Colombia grandísimos. No podemos olvidar el escándalo de la contratación del tema de Odebrecht, no podemos olvidar el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá en años anteriores y que hubo responsables, y que hoy ojalá estas revelaciones que está haciendo el gobierno nacional no se queden en un papel, sino que esto pueda ir a las entidades competentes y que puedan aperturar esas investigaciones y que ojalá se materialice detectando a los responsables para que efectivamente podamos sellar ese canal por donde se esfuman los recursos de los colombianos. ¿Qué se refiere, Walter Salas, a corrupción por todos lados? Estábamos hablando de los 12 billones de los OCAPAS perdidos ahora, reciente, y él se está refiriendo a 1.680 billones, con B labial, de pesos perdidos en 31 años aproximadamente en el sector de la salud. Y menciona pues el cáncer, de la corrupción como la gran enfermedad de nuestro país, y sin embargo como que no hay acciones concretas, contundentes, para acabar de una vez por todas con ese flagelo. Pero bueno, somos ricos, sobre todo resilientes, pero sobre todo informados, inteligentes, interesantes y calificados, como ustedes, que están bien informados y por tanto no se dejan manipular, y venga de donde venga la información, siempre habrá un tamiz, porque ustedes están bien informados, ustedes son IN. Muchas gracias, chao.